La República de Gambia es un país de África Occidental, es el país más pequeño de África continental y está rodeado por Senegal, a excepción de su costa occidental que limita con el Océano Atlántico. El país está dividido por el río Gambia, el cual desemboca en el Océano Atlántico, y aunque es un país realmente pequeño en territorio, tiene una población de casi 2 millones de habitantes. Gambia tiene fuertes raíces históricas en el comercio de esclavos. Este fue el que hizo que una colonia portuguesa se asentara en su territorio y luego pasó a manos del Imperio Británico, de los cuales se independizaron apenas hasta 1965. La economía de Gambia está dominada por la agricultura, la pesca y especialmente el turismo, aunque lamentablemente su crecimiento se ve obstaculizado por falta de infraestructura. Así que el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes de este maravilloso país, que quizás hagan que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos vas a aprender más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. El nombre de Gambia se deriva del término mandinga cambra, que significa río Gambia, aunque otra teoría indica que puede ser del sagrado serer gamba, que es un tipo especial de calabaza que se golpea cuando muere un anciano de serer. Número 2. Se cree que los comerciantes árabes fueron los primeros que proporcionaron relatos escritos del territorio de Gambia entre los siglos 9 y 10 después de Cristo. Estos comerciaban esclavos, oro y marfil. Luego en el siglo XIV, la mayor parte de lo que hoy es Gambia formaba parte del Imperio Malí. Los portugueses apenas llegaron a esta zona por mar a mediados del siglo XV, donde comenzaron a dominar el comercio. Ya para el año 1588, los portugueses vendieron sus derechos sobre el río Gambia a los ingleses, quienes iniciaron el comercio con estos. Posteriormente, durante los siglos XVII y XVIII, el Imperio Británico y el Imperio Francés lucharon continuamente por la supremacía política y comercial en las regiones del río Senegal y el río Gambia. Los ingleses se terminaron imponiendo sobre este territorio en específico. En años siguientes, Gambia estuvo bajo la jurisdicción del gobernador de Sierra Leona, y para 1888, Gambia se convirtió en una colonia separada. La esclavitud fue abolida en 1906, y durante la Segunda Guerra Mundial algunos soldados de Gambia lucharon con el ejército de los aliados. Posterior a esta, y tras las elecciones de 1962, el Reino Unido otorgó el pleno autogobierno al territorio. El país finalmente logró independencia en 1965 como una monarquía constitucional dentro de la Mancomunidad de Naciones, aunque posteriormente se convirtió en república en 1970, ocupando el cargo el presidente Sir Dawda Jawara, que luego fue reelegido 5 veces. Luego en 1981 hubo un intento de golpe de Estado por parte de la izquierda, aunque fue apagado este intento con ayuda de Senegal. Para 1994 se depuso al presidente iniciando un nuevo ciclo de elecciones, aunque con un único presidente elegido por los siguientes 22 años. Para 2013 el país salió de la Mancomunidad de Naciones y para 2016 hubo nuevas elecciones que las ganó otro presidente. Y finalmente en 2017 el país solicitó ser admitido nuevamente en la Mancomunidad de Naciones, a la cual fue admitido en 2018.
Número 3. La ciudad de Banjul es la capital y la cuarta ciudad más grande de Gambia. Es el centro de la división administrativa del mismo nombre que alberga unos 400.000 residentes, pero la ciudad propiamente dicha alberga poco más de 31.000 personas. Banjul está ubicada en la isla San Mari, isla de Banjul, donde el río Gambia desemboca en el océano Atlántico. La ciudad toma su nombre del pueblo Mandinga, pues Banjul es la palabra mandinga para fibra de cuerda. En la ciudad quizás algunos de sus más llamativas atracciones turísticas son el Museo Nacional de Gambia, el Mercado Albert y el Museo de la Herencia Africana. También anualmente se celebra el desafío Plymouth Banjul, que es un rally que no tiene fines competitivos y se hace para caridad. Este inicia en Europa y pasa por varios países hasta llegar a Gambia. En la ciudad, así como en el país en general, el maní es una industria de En términos de territorio, Gambia es un país africano muy pequeño. Se calcula que tiene menos de 50 kilómetros de ancho en su punto más ancho. Asimismo, se cree que alrededor del 11,5% del territorio está cubierto por agua, y Gambia es el país más pequeño de África. Su territorio es algo más pequeño que la isla de Jamaica. Por su parte, Senegal rodea a Gambia por todos los lados, excepto por el oeste, donde el país limita con el océano Atlántico, y su clima es tropical con una temporada cálida que normalmente va de junio a noviembre, y el resto del año las temperaturas son más frescas. Número 5. Para 2020 se estimó que la población de Gambia es de casi 2.2 millones de habitantes, con una densidad de población de 176 habitantes por kilómetro cuadrado y una esperanza de vida de poco más de 64 años y una edad promedio de la población de 20 años. Se ha analizado que cada vez más la población de Gambia se define como urbana, aunque el país sigue teniendo un índice de desarrollo humano bajo. Por su parte, en el país hay varios grupos étnicos, cada uno conservando su propio idioma y tradiciones. Quizás los más relevantes son los mandinga, los fula y los bolo. Además hay una pequeña minoría europea, principalmente británicos. En términos de idioma, el inglés es el idioma oficial de Gambia, pero también es ampliamente extendido el uso del francés, sin mencionar las lenguas de cada etnia. En educación, según la Constitución, esta es gratuita y obligatoria en Gambia, aunque suele haber falta de infraestructura y recursos para invertir en esta. Por su parte, la Universidad Abierta Internacional, una institución de educación superior con más de 435.000 estudiantes matriculados de más de 250 países en el mundo, tiene su sede mundial en Gambia. Y finalmente, en términos de religión, la mayoría de la población de Gambia tiene religión musulmana, principalmente de la rama sunita, aunque muchos gambianos aún participan en sus prácticas religiosas tradicionales, como el animismo, los ritos de iniciación o visitas a lugares sagrados.
Número 6. Pese a su pequeño tamaño, la cultura de Gambia es producto de muchas influencias. El país se considera el hogar de la mayoría de los grupos étnicos presentes en África Occidental, especialmente en Senegal, pero además tiene una destacada influencia europea. Por ejemplo, en la música, esta está vinculada directamente con la de su vecino Senegal, fusionando la música y las danzas populares con el sabar, que es un tambor tradicional de Senegal y Gambia. En la cocina, lo más popular entre los lugareños y turistas son los currillasa y el domoda, que es un guiso de maní. En el deporte, el nacional y más popular en Gambia es la lucha libre, aunque el fútbol y el baloncesto también son populares, clasificando su selección de fútbol de mayores por primera vez para la Copa Africana de Naciones del 2021. Vamos a hacer una pausa porque quiero compartirles algunos consejos cuando visiten este país. Lawrence Williams quiso revitalizar algunas aldeas de Gambia a través del arte. Para ello convocó a artistas internacionales y les ofreció las fachadas de algunos pueblos como soporte para sus grafitis en un proyecto denominado Wide Open Walls. El nombre oficial del país es de Gambia, pero lo suelen llamar la Costa Sonriente por la hospitalidad de sus habitantes. Ida Cham propone vestirse con los trajes tradicionales, salir a comprar los ingredientes necesarios para, a la vuelta, aprender a cocinar en el patio de su casa una receta tradicional que disfrutaremos posteriormente. Número 7. La economía de Gambia depende en gran medida de la agricultura. El país no tiene importantes recursos minerales u otros recursos naturales y su base agrícola es limitada. Se calcula que aproximadamente el 75% de la población depende de sus cultivos y del ganado. Y entre las actividades de fabricación a pequeña escala se encuentra el procesamiento de maní, el pescado y las pieles de animales. El país aún depende mucho de la ayuda exterior. En los últimos años el país ha desarrollado un fuerte comercio con Senegal, Estados Unidos y Japón. Y según datos del 2009, en Gambia existían 12 bancos comerciales, incluido un banco islámico. Y finalmente, en términos de turismo, el clima y las hermosas playas del país resultan muy atractivas para los visitantes. También resulta atractivo para los observadores de aves debido a su espectacular fauna avial de fácil acceso. Estos suelen llegar en la temporada seca. Gambia es conocida por sus mercadillos. El de Serekunda es uno de los más importantes del país, donde todo se mezcla: frutas y pescado, zapatos y tejidos, pañuelos y toallas. Para los africanos, la compra y la venta es un medio de subsistencia, pero también, como ocurre en Asia y en otras partes del mundo, es un ejercicio lúdico para el que se toman su tiempo, en donde practican sus asombrosas habilidades comerciales. Y finalmente, número 8. Políticamente, Gambia es una república presidencial en la que el presidente de Gambia es tanto jefe de Estado como jefe de gobierno y de un sistema multipartidista. El poder está dividido en 3 ramas: la ejecutiva, encabezada por el presidente, que es elegido por votación popular para un periodo de 5 años, y este nombra al gabinete de ministros; el legislativo, constituido por la Asamblea Nacional, que tiene 53 miembros elegidos para un periodo de 5 años; y finalmente el Poder Judicial, que es encabezado por el Tribunal Supremo de Gambia. En términos de relaciones exteriores, Gambia desempeña un papel activo en los asuntos internacionales, especialmente en los asuntos islámicos y de África Occidental, y es miembro de la Mancomunidad de Naciones. En términos militares, las Fuerzas Armadas de Gambia están compuestas por aproximadamente 900 personas. Su ejército ha sido beneficiario de varios acuerdos de capacitación y equipamiento con otros países. Y finalmente, en términos administrativos, Gambia está dividido en 8 áreas de gobierno local. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.